Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Jacobo Corral, economista, vocero del Frente Nacional Antiminero, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para tener una visión desde adentro respecto a la realidad de las mineras. Mucho cuento, mucho robo, mucha violencia, y a la final, ¿no es cierto?, los sectores populares del país queda simplemente con los muertos, queda con los pasivos ambientales y las transnacionales se llevan todo. Muchas gracias, Jacobo, bienvenido. Pedro Páez, un gustazo pues estar en tu programa, estar con una audiencia selecta del país y a nivel internacional sobre un tema complejo. Sin embargo, es un tema crucial, fundamental. Parece ser que alrededor de la política minera y alrededor de lo que se vaya definiendo en los próximos meses, va a depender el futuro del país. El futuro del país depende de lo que se discuta ahora en materia minera, en lo que se resuelve en materia minera, y estamos frente a un gobierno donde abiertamente su interés en el sector es más que evidente, y por ende hemos visto desde el inicio de su régimen un impulso acelerado, una violencia, un proceso de despojo enormes, que vale la pena documentar, entender, además desde una perspectiva histórica. Entonces, para nosotros, para el Frente Nacional Antiminero, que además está enfrentando un proceso de persecución judicial, es un honor estar en tu programa y poder compartir con tu audiencia algunos elementos que hemos podido sistematizar y organizar a lo largo de algunos años, muchos años, décadas ya de lucha. Bueno, modestamente en lo que pueda servir esta ventanita está a su entera disposición para cuando quieran, contigo o con otros compañeros. A ver, mira, acabo de decir un tema que me parece que es fundamental, entender por qué este tema de la minería tiene directa relación con la desesperación de parte de la familia Noboa por cambiar la constitución. Empecemos por ahí, empecemos por ubicar qué dice la constitución de Montecristi respecto al tema de la minería, la consulta previa y otro tipo de cosas que les estorban a estos intereses mineros que, como bien dices, tienen una agenda muy específica para depredar el país. En la Constitución del 2008, que fue un acuerdo al que se llegó en ese momento, dado un conjunto de correlaciones de fuerzas importantes, recordarás que durante prácticamente toda la década del 90 y parte de la primera década del milenio, se intentó implementar en el país una serie de políticas neoliberales que básicamente implicaron un proceso de resistencia social muy activo, ¿no? Muy activo por parte de las grandes organizaciones nacionales, sindicales e indígenas, principalmente en la década de los 90, y también de la lucha antiminera, porque el modelo minero es un modelo que se va diseñando desde mediados de la década de los 80, bajo el influjo del consenso de Washington, ya en el 91 claramente, con influencia del Banco Mundial a través de un crédito pro de Minca. Entonces, actualmente tenemos una nueva constitución que fue producto de esas luchas sociales. Entonces, vamos a decir, esa constitución abrió el campo, diríamos, de la discusión sobre elementos centrales vinculados con la economía. Tenemos, por ejemplo, un régimen del buen vivir en la constitución que precisamente permite entender que no puede haber, por lo menos ese es el planteamiento doctrinario, no puede haber crecimiento económico que destruya los ciclos ecológicos de la tierra, de la naturaleza. Hemos asistido como país a una economía principalmente primario exportadora y que ha deteriorado la base natural y reproductiva de la vida, tanto los primeros ciclos y los booms cacaoteros, bananeros, petroleros, ha generado unos pasivos enormes y ha comprometido la estabilidad ecológica de los ecosistemas. Entonces, el régimen del buen vivir plantea con claridad esto, y además el régimen del buen vivir está asociado a un régimen de recuperación de la planificación del Estado. El Estado debe de alguna manera ordenar su territorio, y debe ordenar su territorio en función de una concurrencia de competencias.
No se trata aquí de sobre la base del interés nacional afectar los intereses subnacionales, regionales o locales. Hay una concurrencia que se lo plantea en la Constitución en todos los niveles de gobierno que permite precisamente generar un proceso de ordenamiento territorial y que no sea simplemente la mano libre de la movilidad de capitales los que finalmente determinen qué se hace y qué no se hace en el territorio. Te corto un En ratito, la porque además Constitución, de estos dos puntos que mencionas en la Constitución, que pueden haber en otras constituciones y podrían haber algunos vestigios en constituciones anteriores en el Ecuador, hay una expresión, digamos, hay una manifestación expresa de los derechos de la naturaleza, ¿no? Y ese es un punto que es fundamental en términos de el efecto vicario que define eso en términos de un principio de precaución, de una consideración explícita al tema de la sostenibilidad del futuro de las próximas generaciones. No, cierro mi nota al pie de página. sí, efectivamente iba hacia allá. Es una constitución que plantea eh, que la naturaleza tiene derechos intrínsecos, más allá de la función vital que ésta cumple para la vida misma de los seres humanos, la naturaleza tendría derechos intrínsecos. Y este es efectivamente un elemento que se recoge de la cosmovisión andina, que precisamente nos permite, diríamos, en esa cosmogonía shuar o quichua, desplegar otro tipo de entendimiento sobre la relación ser humano-naturaleza. Y esto efectivamente significó una verdadera revolución en términos constitucionales. Sin embargo, claro, también habría que decir que esta constitución, por los mismos actores políticos que la impulsaron, fue de alguna manera vulnerada, yo diría casi sistemáticamente, pero regresando, diríamos, a aquellos elementos que la Constitución tiene como eh, claves que efectivamente han significado expresamente para el sector corporativo minero un obstáculo para su despliegue, podemos mencionar todos los aspectos asociados a el artículo 1 de la Constitución relacionado con el Estado plurinacional. El Estado plurinacional, de alguna manera, tiene como corolario o como elemento constitutivo de él los derechos colectivos. Y hay una serie de derechos colectivos básicamente asociados a, a los derechos de los pueblos originarios de la autodeterminación y de la organización de sus territorios de acuerdo a sus usos y costumbres, el derecho a la consulta libre previa informada cuando habría eventualmente un interés nacional sobre sus territorios, y el derecho a la justicia indígena, por ejemplo, entre otros. También la Constitución tiene derechos importantes en términos procedimentales para garantizar una participación activa de la población en todos los aspectos vinculados con el régimen del buen vivir y el régimen del desarrollo, que sería no un régimen del desarrollo, se cuestiona precisamente la idea del desarrollo, en la Constitución de 2008 como esta asociación entre desarrollo y crecimiento del Producto Interno Bruto. Por eso se habla de este régimen del buen vivir. Entonces, tenemos una serie de elementos ahí que garantizarían la participación, la consulta ambiental, por ejemplo, previo a la instalación de obras de distinto tipo que pudieran afectar localidades, deben ser parte de un proceso activo de consulta ambiental de los potenciales afectados de cualquier tipo de actividad, de una obra de infraestructura básica, sencilla, hasta de efectivamente lo que serían concesiones y derechos mineros. También tenemos una constitución que permite derechos de participación activa, no solamente la democracia representativa, hay un capítulo importante relacionado con la democracia directa y particularmente alrededor de la idea de que por iniciativa ciudadana o por iniciativa de los distintos órganos de gobierno, central o descentralizado, se pueden llevar a cabo estas consultas populares de manera directa sobre temas de importancia y de trascendencia, ¿no? Todos estos elementos, los procesos de consulta popular, los procesos de consulta ambiental, los procesos de consulta libre previa informada, los procesos de concurrencia en la planificación eh, y ordenamiento territorial, el régimen del buen vivir, el régimen de los derechos de la naturaleza y todo un capítulo importante de garantías constitucionales, es decir, la posibilidad de activar mecanismos jurídicos
para valernos de medidas de protección, eh, medidas como habeas data, que serían derechos o mecanismos judiciales para garantizar que estos derechos sean cumplidos, resultan ser obstáculos para la agenda corporativa minera y otras agendas corporativas de carácter capitalista que se implementan en el país, violando sistemáticamente estos preceptos constitucionales. Bueno, cuando dices violando sistemáticamente, estarías planteando que aquí hay una situación en la que las concesiones mineras, inclusive aquellas consideradas legales, estarían viciadas de origen por esta violación sistemática, es decir, el tema de la consulta libre e informada, de la participación de la comunidad, de las comunidades afectadas, todo esto estaría planteando un serio interrogante. A ver, cuéntanos en tus estudios cuáles son aquellas concesiones que efectivamente son legales y cuáles estarían violando la Constitución y por tanto, ¿no es cierto?, pondrían un gran signo de interrogación respecto a su permanencia, digamos, en las actuales condiciones en el país. Quisiera más tarde compartir quizás un mapa para que se ubique el Si quieres país ahorita, no hay y ningún problema, América Jacobo. Latina en el contexto en el que estamos, ¿no es cierto?, de concesiones mineras, porque con ello vamos a podernos dar cuenta de una situación compleja, ¿no? Eh, Vamos a ver, no es esta la pantalla acá, creo que se hace. Porque parte de la narrativa es los malos de la película son los gambusinos, son las comunidades que tienen que recurrir a esos sectores empobrecidos, que no digo que sean unos santos, pero ahí están como parte de los actores y se supone que la octava maravilla es la gran minería transnacional y vamos a ver que la cosa no es tan así. Veamos. Sí, creo que podemos partir de esta lámina, ¿no es cierto? Como te decía, fue el Banco Mundial, a través de un crédito Minca, que modificó el marco legal, por un lado institucional en el país durante un periodo que va desde inicios de la década del 90. En el 91 se formula la ley 126, pero es solamente hasta luego de la Trole 1 y Trole 2 en el gobierno de Gustavo Noboa, donde finalmente se fragua, diríamos, esta ley abiertamente neoliberal. Y uno de los núcleos de esta eh, política minera neoliberal es el régimen de concesiones. Ya, déjame, Es un déjame régimen de que, concesiones. déjame que te ponga un poco más de antecedentes sobre todo a nuestra audiencia, muchos de ellos que todavía no nacían en esa época. Esto se hizo con un préstamo del Banco Mundial, con una parte que era no reembolsable, es decir, desde el principio eran los intereses transnacionales los que definían la agenda. Se hizo ese préstamo, o sea, le costó al país estos estudios en los que hizo un levantamiento, un inventario de los recursos mineros del país del más diverso tipo. Se supone que ese conocimiento era un conocimiento reservado con mucho valor, es decir, esto es cotizado en el mercado y altamente cotizado en el mercado la información respecto a esos recursos, y esto era propiedad del Estado ecuatoriano. De eso Prodeminca no dejó nada. Toda esa información desapareció y muchos de los actores extranjeros y nacionales que actuaron como consultores en estos proyectos, e inclusive algunos dirigentes sociales que eran parte de una serie de programas de participación, supuestamente, que fue uno de los programas de participación más, digamos, significativos con todo lo que estaba haciendo el Banco Mundial y que aparecía como el bueno de la película, pues a la final terminaron directa o indirectamente relacionados con las futuras concesiones, con las futuras consultorías, con todo lo que fue el horizonte este neoliberal y tremendamente predador. Recordemos que el neoliberalismo empieza en el Ecuador a raíz de la conveniente desaparición del presidente Roldós. Es decir, desde entonces ya había minería, desde entonces habían concesiones. Como muy bien menciona Jacobo, lo que tenemos es un salto cualitativo ya con conocimiento de causa de los verdaderos recursos que tenían acá a su disposición las transnacionales. Y entonces, desde entonces se empieza a perforar el marco jurídico, inclusive el neoliberal, para hacerlo todavía más neoliberal. Cierro mi nota al pie de página y disculpa, Jacob. Oh, muy bien las precisiones que haces, porque de alguna manera me permiten identificar claramente cómo es en el gobierno de Febres Cordero, que lo que antes significaba, diríamos, contratos de exploración,
que tenían un determinado tipo de valor, un determinado tipo de pacto, diríamos, contractual, daba luego que se terminaba ese proceso de exploración a nuevos procesos de licitación eventualmente sobre el tema minero. Sin embargo, ya en el gobierno de Febres Cordero se despliega esta idea del derecho minero. En el gobierno de Borja, el derecho minero pasa a ser de libre transacción. Entonces, quien de alguna manera es depositario o es dueño de un derecho minero, di tú 10.000 hectáreas de subsuelo ecuatoriano, puede hacer uso de ese derecho, no solamente para capitalizarse en las bolsas de valores, sino también para vender a terceros, con lo cual el Estado de alguna manera pierde absolutamente soberanía de facto sobre el subsuelo ecuatoriano a través de la figura del derecho minero. ¿No? Es gravísimo este régimen de concesiones, un absurdo, un disparo al pie, hemos denominado, durante todo este periodo del neoliberalismo, que se consolida en la ley del 2001 con la Trole 1 y la Trole 2, eh, el modelo minero que se pensaba desplegar en el país de alguna manera gana a todos los referentes jurídicos que se aplican con un mismo molde en todo el continente americano, en el continente asiático, africano. Nosotros ganamos, diríamos, esa idea de abanderar este modelo neoliberal. Nosotros renunciamos, diríamos, a regalías mineras, por ejemplo. Las concesiones eran entregadas para personas naturales o jurídicas a 50 años plazo, inmediatamente renovables. No se requería, diríamos, ninguna autorización luego posterior del Estado para renovarlas. Entonces eran prácticamente concesiones sin término de extinción. Eran concesiones por las cuales los concesionarios pagaban $1 la hectárea minera al año, ¿no? Y cuando el Estado, o más bien dicho, estas concesionarias encontraran algún tipo de depósito y empezaran su explotación, pagaban una tasa fija de $16 por hectárea minera. Entonces se podían sacar 100 toneladas como 1.000 toneladas de oro, de cobre, igual le pagaban $16 por hectárea minera de explotación. Entonces el Ecuador lideró a nivel mundial la aplicación directa sin ningún tipo de ambajes de la política neoliberal minera. Pero uno de los elementos, ¿no es cierto?, que es crucial entender es este régimen de concesiones que desde nuestra perspectiva viola sistemáticamente un conjunto de artículos constitucionales de los cuales ya hablé hace un momento, y por lo cual se ha entregado derechos mineros en 8% del territorio nacional, aproximadamente 1.750.000 hectáreas para actividades de minería metálica, Y de la ¿no? no metálica, Y tal vez cantidades menores, ¿no es cierto? Pero en total más o menos es 1.800.000 hectáreas concesionadas para minería ocho por metálica. ciento del territorio nacional. A ver, aquí yo creo que es fundamental subrayar esto para nuestra audiencia. De pronto tenemos abogados que van a ratificar lo que voy a decir. Esto de aquí no tiene que ver solamente con la Constitución del 2008. Este es un tema que nos viene desde la conquista, es decir, bajo el régimen español, a diferencia del anglosajón, en el régimen latino, en el régimen jurídico latino, la propiedad del subsuelo es del Estado, es de la comunidad, o sea, el Estado en representación de la comunidad, el rey, el soberano en representación del conjunto de la comunidad. Y eso pasa, eso hereda la República también con el mismo criterio, el subsuelo es propiedad del Estado en representación de la nación. Es un tema fundamental y es lo que pasa a ser vulnerado ahorita, ¿no es cierto?, con una serie de ambigüedades en las que es en el intersticio entre este injerto del derecho anglosajón en el derecho latino lo que aprovechan las transnacionales, y esas transnacionales son sobre todo británicas, ¿no? Aparecen disfrazadas o de canadienses o de australianas, pero en realidad el tronco tiene que ver con una vieja historia de la conquista de los ingleses a principios del siglo XIX a través de los Rothschild, Río Tinto, etcétera, etcétera, que yo sugiero a nuestra audiencia que revise en Google y va a darse cuenta de lo grave de esta situación. Y de ahí viene el tema de la especulación. El hecho de que a partir de estas reformas durante el gobierno de Borja, que permiten, ¿no es cierto?, el hecho de que puedan transarse en las bolsas de valores, sobre todo en la bolsa de Toronto, eso da lugar a una serie de piraterías en las que
se utiliza todo tipo de artimañas, presiones, sobornos, todo tipo de malas artes para obtener la concesión y luego se va a la bolsa, a las bolsas internacionales a especular con eso. Y obviamente quienes tienen la información, de ahí la importancia de ese datito que pasaba de Prodeminca, de este préstamo que tuvimos con el Banco Mundial, porque esa información reservada que desapareció de las arcas del Estado ecuatoriano y que está en manos de las transnacionales, es la que hace que solamente unos pocos privilegiados puedan aprovechar con mucha sagacidad esta planificación de largo plazo en el manejo y en la depredación de los recursos naturales. Por eso es tan importante el dato que he oído a Jacobo que da respecto a la participación de la familia Noboa, inclusive en una reciente firma que viene haciendo el presidente Noboa a nombre del Estado ecuatoriano con una empresa que es de la propia familia Noboa, pero firmado en Canadá, ¿no? Solamente ese punto que yo creo que lo que estás diciendo es fundamental para entender la verdadera importancia estratégica a la que hacías referencia hace un momentito. Se está jugando el futuro del país aquí. Efectivamente, lo que tú dices es cierto, ¿no es cierto? No hemos salido de un régimen neocolonial de dependencia y la diferencia en relación a los procesos de explotación minera de la época colonial es que ahora vienen cargados de una tecnología de punta que sí, efectivamente se ha especializado, ¿no? Como toda tecnología moderna asociada, diríamos, al capitalismo, a desplegar todas las habilidades técnicas, ¿no es cierto?, del caso para poder explotar minerales, aunque no tengan estos minerales una concentración en la tierra y estén dispersos. Entonces, la tecnología de punta está especializada en bajarse montañas enteras, triturar las montañas enteras para poder aprovechar los granos de oro, de cobre, de molibdeno, de minerales en general estratégicos ahora en este contexto actual que están dispersos en una montaña. Esa es la tecnología de punta. Es una tecnología directamente asociada con los modos de acumulación capitalista que han soslayado sistemáticamente los costos ambientales, sociales, culturales. Pero esto podemos hablar un poco más adelante cuando hablemos ya de las etapas de explotación y de cómo el régimen neoliberal, si bien es cierto, fue modificado en algunos aspectos durante el periodo del progresismo, en aquellos aspectos medulares el modelo neoliberal se mantuvo. A pesar de que la Asamblea Constituyente tuvo un hito jurídico extraordinario, ¿no? Que permitía justamente revertir las concesiones mineras por una serie de causales, este mandato número 6 de abril del 2008 no fue ejecutado, no fue llevado a la práctica por parte del Ejecutivo en ese entonces. La Asamblea Constituyente decía, tenemos que liberar nuestras montañas del acaparamiento de concesiones en una sola mano, tenemos que liberar a nuestros territorios de concesiones que han sido ilegalmente otorgadas sin consulta libre previa informada, debemos liberar al país de derechos mineros entregados sobre fuentes de agua y lamentablemente con ese mandato constituyente que pudo haber revertido la totalidad de las concesiones mineras, se llegó a acuerdos ya por parte del Ejecutivo, por parte del ministro de Minas, Chiriboga, el subsecretario Serrano, a acuerdos con algunas empresas, soslayando el mandato minero número 6 y luego ejecutando un proyecto minero. Tú recordarás el país que luego del proceso constituyente entramos en un periodo de formulación de leyes a través de lo que se denominó el Congresillo. La primera ley, por supuesto, en ser aprobada fue la ley minera. Y esta ley minera entonces permitió, por ejemplo, algunas cosas encaminadas en esa dirección, ¿no es cierto?, que estaba implícita en la promesa del progresismo, que era la recuperación de la soberanía, la recuperación de la patria, se hablaba, y se incorporó, por ejemplo, el concepto de regalía, ¿no? Pero es una regalía muy minúscula, ya vamos a hablar de los ingresos que recibe el Estado por conceptos de minería, formal, legal, pero el grueso, diríamos, del modelo asociado al régimen de concesiones, modificando algunas pequeñas cosas, ya no eran 50 años inmediatamente renovables, es ahora, son ahora concesiones a 30 años, plazo, renovables con autorización del Estado, son transacciones las que se puede hacer con los derechos mineros de todos los ecuatorianos, de los mercados de valores, etcétera,
sobre los cuales el Estado sí recibe un porcentaje, recibe exactamente el 1% de las transacciones mercantiles que se dan con el patrimonio de todos los ecuatorianos. Eh, y así por el estilo. Son pequeñas modificaciones, pero el régimen de concesiones, de otorgar derechos de usufructo sobre el subsuelo ecuatoriano, a pesar de que el artículo 1 de la Constitución es claro y dice el recurso del subsuelo es de propiedad inalienable, indivisible, intransferible del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Eh, el régimen de concesiones lo permitiría. Entonces, ¿cuál es la situación actual de las concesiones mineras en el país? Si tú ves en este mapa, aquí está dividida la cuenca del Pacífico y la cuenca del Atlántico. Prácticamente todas las concesiones o gran parte de las concesiones están sobre la vertiente occidental de los Andes. Son 3.040 concesiones metálicas inscritas, más o menos exactamente 1.748.000 hectáreas. Actualmente el gobierno nacional ha hablado de que se va a depurar este catastro minero y se va a nuevamente reaperturar. Es decir, la perspectiva dentro de los planes de desarrollo minero es subir de este 1.700.000 hectáreas a por lo menos 3.500.000, 4 millones de hectáreas concesionadas. La idea del proyecto minero es concesionar alrededor del 15 al 20% del territorio nacional. Entonces, estas concesiones están en la vertiente occidental principalmente, salvo en algunos pequeños casos en la vertiente oriental, y dos extraordinarias cordilleras, la cordillera del Cutucú y la cordillera del Cóndor, están prácticamente concesionadas en su totalidad. Están en rojo, ¿no? Están en rojo en el mapa. Perdón, Ahora, ¿cuál es el problema? El regrésate por problema es favor, que estos Jacobo. derechos... Regrésate por favor a la Sí, derecha. Es lo que está en rojo en el mapa, ¿no? así es lo que está en rojo en el mapa. Eh, son las que están en rojo están en la cuenca del Atlántico, las que están en amarillo son las que están en la cuenca del Pacífico, ¿sí? ¿No? Entonces, todas son concesiones legales, inscritas, legales supuestamente. Nosotros interpelamos esa idea de legalidad porque han violado la Constitución sistemáticamente, ¿no es cierto? Yo creo que es importante señalar Ya esto, mencioné algo, brevemente, algo que, déjame solamente recuerdo a nuestro tan extrañado Jaime Galarza. Él hace muchas décadas, cuando no había internet, imagínate, para los más jóvenes sobre todo, hace muchas décadas, y discúlpame Jacobo que tengo que interrumpirte a cada rato, uno para que no parezca un monólogo, pero sobre todo para hacer estas referencias para nuestra audiencia a otros episodios. Entonces, él tuvo, ¿no es cierto?, no solamente el coraje cívico, sino también la curiosidad científica de documentar el hecho de que la guerra Ecuador-Perú de 1941 tuvo que ver con este tipo de concesiones. Es decir, miren, la guerra de 1941, la guerra de 1940-41 que acabó con el dictado de Río de Janeiro y el Ecuador perdió la mitad de su territorio, tenía que ver con estas concesiones en una disputa entre una empresa gringa y una empresa anglo-holandesa. La gringa era la Standard Oil de los Rockefeller y la anglo-holandesa era la Shell, la de los Rothschild en definitiva, ¿no? En realidad aquí en Ecuador se estaban vengando, era el segundo episodio de un primer round que tuvieron en la guerra del Chaco a principios de los años 30 entre Paraguay y Bolivia. En ese caso ganó la empresa anglo-holandesa, y en el caso de la guerra Ecuador-Perú ganó la concesión de Rockefeller, la Standard Oil, que actuaba a través del gobierno de Perú, ¿no? Nuestros países siempre poniendo simplemente la carne de cañón, poniendo el pecho a las balas, poniendo el endeudamiento, el sacrificio, la destrucción, para unos intereses que ubiquen a esto. Ahora, yo creo que es fundamental esto que está mencionando. Dice Jacobo, pasaríamos del 8 o 10% al 20% del territorio nacional concesionado. Dirían, no, pero es que lo que pasa es que aquí están mal informando porque es solamente una cuestión del subsuelo, son solamente derechos de usufructo, son solamente... Mire, esto de aquí, así mismo fue en la guerra del 41. Y no respecto al petróleo. Recuerden ustedes que Galo Plaza, el presidente democrático de 1948 a 1952, decía que el Oriente es un mito.
para banalizar la preocupación que tenía la población, sobre todo la juventud, en torno al territorio que había sido objeto del despojo. Yo creo que es muy importante ubicar eso, porque en realidad las petroleras estaban disputando ese territorio en el que supuestamente todavía no había petróleo. Es decir, aquí supuestamente no hay tierra rara, supuestamente no hay uranio, supuestamente hay solamente, dicen, 5 partes por millón de cobre, supuestamente son estos granitos de oro por aquí, por allá, pero no sabemos, ¿no es cierto?, cuál es la información que efectivamente tienen estas transnacionales por las cuales pueden involucrar a nuestros países en otros episodios bélicos. Y los despojos territoriales tienen que ver con estas concesiones. E insisto, la documentación está allí, por favor remítanse a los libros que ha escrito El Festín del Petróleo y otros libros que ha escrito Jaime Galarza y los episodios que tenemos grabados al respecto. Así es que lo que está señalando Jacobo es de una importancia, de una trascendencia fundamental. La paz del país se está yendo en estos detallitos. Así es, así como fue la guerra del CENEPA en la década de los 90, que efectivamente fue solamente hasta cuando se firmó, diríamos, los acuerdos de paz, cuando se logró de alguna manera entregar ya en concesión minera con información privilegiada, como mencionas tú, producto del proyecto PRODEMINCA, que sí lo tuvieron algunos sectores interesados de distintos gobiernos, del gobierno de Sixto Durán Ballén. Ahí había un funcionario que luego pasó a ser empresario minero, fue director nacional de minas, Leonardo Elizalde, que luego fue el que prácticamente ha estado detrás de una serie de transacciones de títulos mineros alrededor de los distritos mineros que se pueden consolidar como tales en la cordillera del Cóndor. Pero justamente después de la guerra, después de los acuerdos de paz, es que llega de alguna manera a consolidarse el proyecto minero en la cordillera del Cóndor, donde actualmente se está ejecutando Es un justo la proyecto franja minero. roja que está en ese mapa, ¿no? Por eso era la importancia. Es Es de la en la parte de franja la franja roja. roja, en la parte más sur está la cordillera del Cóndor, en la parte más alta, pero todavía en el sur del país está la cordillera del Cutucú. Otras zonas de extremada importancia porque, como lo plantea el artículo de la Constitución relacionado con recursos estratégicos, no solamente el subsuelo es un recurso estratégico, lo es también la biodiversidad y el agua. Y lamentablemente esta visión, diríamos, limitada del capitalismo convencional hace que solo miremos, diríamos, aquello que directamente, con una ecuación sencilla, inversión, empleo, Producto Interno Bruto, generaría recursos monetarios, pero como vamos a ver más adelante, son flujos que si es que conocemos, diríamos, la trayectoria de los mismos, son muy pocos los flujos monetarios que se quedan acá, y si es que incorporamos a las ecuaciones flujos de orden material y energético, vamos a ver que también nosotros estamos permanentemente cediendo recursos económicos, financieros, pero así también recursos minerales y generando nosotros, quedándonos nosotros simplemente con los grandes pasivos y las grandes pérdidas patrimoniales, que es algo sobre lo que me gustaría profundizar más adelante. Por ahora, decir que el régimen de concesiones hizo que se entreguen sin ningún tipo de criterio concesiones mineras en cualquier zona. Bueno, la En pregunta cualquier de zona, cajón es, ¿hubo la consulta aparentemente, libre e aparentemente informada a en las cualquier comunidades? zona, pero como tú dices, con información privilegiada en zonas con potencial potencial presencia de minerales, Ahora, ¿no? en estas tres mil Entonces, cuarenta concesiones, Jacobo, ¿hubo esta consulta conforme lo manda la Constitución? no, en ninguna de estas 3.040 concesiones hubo consulta ni ambiental ni consulta libre previa informada. A tal punto de que si es que ya vemos en detalle dónde se ubican esas concesiones, 1.600.000 hectáreas de esas concesiones mineras están sobre áreas de importancia hídrica, de alta importancia hídrica para el país. Es lo que decía hace un momento, ¿no? Son zonas mineralizadas, pero también zonas desde donde nace el agua. Y donde nace el agua, de acuerdo a una serie de criterios, en zonas de alta importancia hídrica. Es decir, el 92% de las concesiones mineras están sobre estas áreas de alta importancia hídrica que, como tú ves, están justamente en la vertiente occidental, entonces están alimentando los ríos
que alimentan toda la zona productiva de la costa. El proyecto minero, por ejemplo, en las naves, el domo de propiedad de Silver Corp, donde el grupo Novis tiene importante capital accionario y administrativo, afecta los afluentes del río Babahoyo, del río Guayas, de la gran cuenca del Guayas, agroexportadora de distintos productos, no solamente entonces de las zonas altamente productivas del subtrópico de los Andes, en la zona de Bolívar, sino de las partes bajas Ahora, la de pregunta, prácticamente Jacobo, es, todo. no solamente es el tema de la disputa del agua dulce para el regadío, para la cuestión productiva, sino también la gente de Guayaquil, pues son 3 millones y pico de Así es, ecuatorianos que van a tener el agua potable, entre comillas, ¿no es cierto? Va a estar contaminada, quién sabe con qué tipo de químicos, quién sabe con cuántas partes por millón de qué tipo de metales. en el caso de Guayaquil, si es que no me falla la memoria, eh, prácticamente se abastecen en gran parte de la represa Daule Peripa, es decir, de la zona alta de Quevedo, ¿no es cierto? De la zona de la cura de la manga del cura y de la zona de la represa entre la zona limítrofe, entre los ríos Manabí. Sin embargo, efectivamente, como vamos a ver más adelante, la interconexión de las aguas, ¿no es cierto? Si que vos afectas una microcuenca que a su vez está en una subcuenca hidrográfica, esa microcuenca terriblemente afectada por metales pesados, por arsénico, cadmio, plomo, zinc, va a afectar la integridad, diríamos, de la subcuenca hidrográfica. Entonces, no sería raro que efectivamente haya problemas de metales pesados si es que el proyecto minero se despliega tal y como se pretende desplegar. Yo solamente aquí estamos hablando de los derechos mineros entregados sin pasar por ese proceso previo, ¿no es cierto?, de garantías constitucionales, ¿no es cierto? Por lo cual decimos todo este régimen de concesiones y estas concesiones en particular y las concesiones que pretende abrir en diciembre el gobierno de Novoa para minería metálica de mediana y gran escala estarían violando la Constitución y generando grave conflictividad. Grave conflictividad. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de uso. Si es que tú ves, la vocación de estos espacios territoriales son vocación asociada, diríamos, a la producción y a la provisión de agua, ¿no? Pero acá, desde la perspectiva minera, se les quiere convertir en distritos mineros. Hay un conflicto de usos, hay un conflicto de tenencia de la tierra, porque el adjudicatario del derecho minero se cree dueño entonces ya no solamente del subsuelo, sino del territorio en su conjunto y empieza a intervenir violando a través de elementos que están incluso en la propia ley, como el derecho a las servidumbres, de la propiedad del suelo, muchas veces de propiedad comunal, como vamos a ver más adelante, y generando adicionalmente conflictos de competencias, porque si es que el municipio tiene una competencia sobre la provisión de agua de consumo humano a la comunidad, debe garantizarlo tal y como lo manda la Constitución y el COTAD. Pero si es que el Estado por encima de ella interviene y sobre áreas de conservación y uso sustentable definidas por los municipios, da concesiones, estaría rompiendo esa concurrencia de la planificación. Vamos a ver más en detalle algunos elementos. Eh, Según este mapa, que recoge información no solamente del Ministerio de Ambiente, sino de una Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, que son expertos en el tema del manejo del agua, 67.6% de esas concesiones estarían en áreas de muy alta importancia hídrica, ¿no? De esas concesiones, 433.000 hectáreas, es decir, al menos un 25% de las concesiones estaría sobre áreas de patrimonio arqueológico, 636.000 hectáreas aproximadamente, la tercera parte de las concesiones estaría justamente en estas áreas de conservación y uso sustentable municipales. Entonces, si es que vemos el grueso de las áreas de conservación y uso sustentable están definidas en la parte sur del país, sin embargo, aquí posiblemente hay un subregistro y evidentemente en las partes de la Sierra Centro seguramente, por ejemplo, justamente vamos a regresar varias veces al proyecto El Domo de Silvercorp, donde el Grupo Novis tiene capital accionario, están afectando, por ejemplo, zonas de directo aprovisionamiento de agua para consumo humano en varios barrios de las naves,
de este cantón pequeño, pero que tiene sus recintos y que aproximadamente 1.500 personas están ya directamente afectadas por la turbiedad que ha significado simplemente las operaciones de remoción de materiales en este proyecto en construcción, esta mina a cielo abierto en la zona de Bolívar, en el subtrópico de Bolívar. Prácticamente la tercera parte de estas concesiones están en territorios indígenas directamente legalizados, pero ahí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, como muchas de las concesiones en el Cutucú, por ejemplo, si vos ves el Cutucú, todo este es un territorio shuar, de uso ancestral, sin embargo, no está titulado y por ende entonces aparecería como que no es territorio indígena, pero en realidad son territorios indígenas y si es que no son directamente, vamos a decir, las concesiones mineras no necesariamente están en zonas de ocupación eh, por uso ancestral, legalizadas o no legalizadas, pero el despliegue de esa actividad minera va a afectar posteriormente a zonas indígenas adicionales. Entonces, esta cifra está muy reducida, es Pero decir, es además, mucho yo creo que mayor la vale la pena cantidad. mencionar, Jacobo, que aparte de lo que ya habíamos comentado de la realidad, que no es solamente aquí en el Ecuador, es decir, en todos los países del sur global, han habido guerras provocadas supuestamente por el honor nacional o por cualquier tipo de narrativa de ese tipo, pero en el fondo por estas disputas de concesiones mineras. Pero también hay una documentación muy abundante, muy pormenorizada, incluyendo, por ejemplo, en el caso de Perú y Colombia, en el que se tiene, inclusive en tribunales norteamericanos, se tiene documentado y procesada la participación de estas empresas transnacionales asusando los conflictos territoriales de las comunidades, sobornando, presionando, desplazando, sometiendo a violencia, financiando a grupos violentistas, a paramilitares. En el caso de Colombia, clarísimo el tema de los paramilitares, ¿no es cierto?, del gobierno de Uribe, el gobierno de Duque, en el apoyo a estas grandes transnacionales mineras, precisamente por la realidad que está presentando este mapa, es decir, el hecho de que las organizaciones populares, la propiedad comunitaria, las organizaciones de tipo de matriz étnica, ¿no es cierto?, han sido siempre un estorbo para el desarrollo de estos proyectos. Yo creo que aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, que no solamente puede dar lugar a conflictos fronterizos, sino que son fuente permanente de conflictos internos, de exacerbación del racismo, de exacerbación de broncas religiosas, católicos contra protestantes, costeños contra serranos, gobiernistas contra antigobiernistas, todo tipo de cosas es válido, ¿no es cierto?, para garantizar que el proyecto de la transnacional pueda seguir adelante. Efectivamente, guerras civiles en varios sitios de África han sido impulsadas por empresas transnacionales, específicamente mineras. Los holocaustos, diríamos, de cientos de ambientalistas y luchadores sociales en Guatemala está completamente documentado. En el caso de Colombia, no necesariamente alrededor de la minería, pero sí alrededor de varios negocios ilícitos de las élites colombianas, ¿no? Por el control territorial. Efectivamente, hay una violencia sistemática y lo que vamos a ver en este gobierno, efectivamente, es que se está espectacularizando esta guerra contra la minería ilegal de una manera brutal. Estamos viendo las imágenes con las cuales se está interviniendo en Buenos Aires, en la cordillera del Cóndor, para enfrentar a la minería ilegal con un armamento y una artillería de guerra pesada. Eso no se puede permitir en el país que avance de esta manera, la forma como se pretende espectacularizar la violencia, ya lo vimos en el paro nacional, ¿no? Es muy grave lo que está ocurriendo. Creemos que en el contexto geopolítico global, la presencia de Estados Unidos, el acecho de Estados Unidos en las costas de Venezuela, ¿no es cierto?, son gravísimas. El intento de instaurar bases militares, los acuerdos que se han firmado desde el gobierno de Lazo hasta la actualidad con Estados Unidos son preocupantes, ¿no? El Tratado de las Fuerzas, por ejemplo, que les da impunidad a fuerzas El estatuto de las fuerzas. extranjeras, ¿no? El Estatuto de las Fuerzas, sí, perdón, el Estatuto de las Fuerzas es algo que definitivamente ha sido pasada por la Corte Constitucional sin una revisión de la Asamblea Nacional, violando la Constitución. Entonces, sí estamos en un contexto
donde este Estados Unidos, este imperio en decadencia, al perder hegemonía económica, requiere de activar la guerra para garantizar el acceso a recursos estratégicos. Eso sin lugar a dudas. Y una de las formas precisamente a través de las cuales se instaura la guerra es creando esta idea de un Estado inviable, un Estado fallido, un Estado donde hay conflictos internos, donde la minería ilegal supuestamente se está tomando el país, donde el narcotráfico se está tomando el país, muchas veces provocado por estas mismas fuerzas que tienen la intención de ocupar territorialmente el Ecuador, en este caso, para acceder a recursos estratégicos. La geopolítica global es realmente de terror. Hemos visto lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Gaza. Hemos visto que nuestro gobierno se está vinculando con las fuerzas eh, del Mossad y las fuerzas de inteligencia de Israel para enfrentar a las protestas sociales. Se ha denunciado cómo las estrategias para enfrentar a las comunidades indígenas son las mismas estrategias que ha utilizado el Estado israelí para enfrentar a las poblaciones palestinas en Gaza o en Cisjordania. Es realmente brutal el momento actual que vive el mundo en un marco de un holocausto, además global, un holocausto ambiental global. Las grandes potencias están con el ánimo de avanzar en una nueva cruzada para acceder a recursos minerales estratégicos, llaman minerales estratégicos, minerales raros, tierras raras, etcétera, ¿no? Que están asociadas con la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, como Estados Unidos pierde su hegemonía económica, está activando la guerra como mecanismo de control territorial. Pero bueno, ese es el contexto. Así de grave es la situación, mi querido Pedro. Por eso es gravísimo lo que ha ocurrido. Y la pregunta tuya, el 100% de estas concesiones fueron entregadas sin procesos de consulta ambiental y sin procesos de consulta libre previa informada, porque estaban en territorios indígenas, porque correspondían con áreas municipales, porque correspondían con áreas arqueológicas, etcétera. Entonces, esa es la realidad, estimado Pedro. Podríamos ver algunas láminas más que son graves, porque el 72.5 de esas concesiones mineras metálicas inscritas a gran escala están en zonas susceptibles a movimientos de masa, ¿no? Por inestabilidad, de acuerdo a los mapas geológicos, o el 40% de estas concesiones están en zonas de fallas geológicas. Entonces, te podrás imaginar lo que significaría que una mina como la que se está desplegando en Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, con el dique de relaves más grande de América Latina, de más de 320 metros, se rompa por un problema sísmico, sería una tragedia de la envergadura que ya ha dejado en otras zonas este tipo de desastres ambientales. Entonces, esa es un poco la realidad de las concesiones mineras, Pedro. Son ilegales, son inconstitucionales. Tenemos un mapa que recién pudimos acceder a él. Es un nuevo crédito del Banco Interamericano de Desarrollo firmado en el 2020, a partir del cual se hace una nueva prospección minera. Y entonces es lo que de alguna manera ha sido alertado por pobladores de toda la franja oriental del país, principalmente en el sur del país, porque si es que vos ves, las concesiones están en el lado occidental. En el lado oriental no tenemos concesiones. Y lo que el BID, a través nuevamente de crédito externo financiado por el Ecuador, ¿no? Con supuestamente tasas preferenciales, manda a hacer es una prospección sobre el lado oriental de los Andes. Entonces, no nos llame la atención que con la apertura del catastro minero de diciembre, precisamente se abran concesiones mineras en toda la franja oriental. Puede ser alrededor de las áreas protegidas o incluso una de las cosas que dice la Constitución del 2008, además ratificada luego por consulta popular del señor Moreno, es que en áreas protegidas no puede haber minería metálica bajo ninguna consideración. Antes había esta ambigüedad de la Constitución que decía, bueno, si es que es de interés nacional, si es que hay una solicitud motivada, si es que pasa por la Asamblea Nacional, podría eventualmente explotarse, como pasó en Yasuní, la explotación de algún tipo de mineral. En el caso de la minería metálica, por consulta popular, no habría ningún tipo de posibilidad de llevar a cabo minería metálica en áreas protegidas. Pero tenemos nosotros desde Cayambe, Coca, ¿no? Pasando por Yanganates, Sangay, Podocarpus, en toda la franja oriental tenemos áreas protegidas que posiblemente van a ser concesionadas. Ya tenemos
dentro del paquete de leyes que ha sido aceleradamente impulsada por el gobierno, la ley de áreas protegidas que permite la concesión de servicios ambientales por parte de las áreas protegidas, ¿no? Que es una forma de privatizar ciertos servicios que otorga las áreas protegidas. No nos llamaría la atención para nada y advertimos al país que de abrirse el catastro minero se estaría fraguando uno de los procesos de saqueo más brutales que ha enfrentado el país en los últimos años, que es la entrega de este activo, que es el subsuelo ecuatoriano, para que puedan estas empresas, principalmente especuladoras, hacer de ellas y hacer grandes ganancias y a la larga cambiar la vocación que tendrían estos espacios territoriales para el despliegue de una industria totalmente agresiva, totalmente violenta, que requiere despojar a comunidades y a pueblos de sus territorios para poderse implantar, ¿no? Ese es el caso del proyecto Mirador en Zamora Chinchín. Ahora, yo creo que es muy importante el tener este antecedente de Prodeminca, que yo entiendo que muy poca gente lo conoce, porque de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que creo que es del 2003 o del 2004, no pueden decirse que es una ley correísta, podrían ustedes, a las organizaciones interesadas en el tema, exigir que se entregue la información que le costó un ojo de la cara al país, que le costó decenas, yo creo que son 200 millones de dólares del préstamo, no sé, 200 millones de dólares en No, no. consultorías, Ah, bueno. en Menos, consultorías. menos. Prodeminca fue menos de 20 millones de dólares. Ah, bueno, entonces, Fue un bien que lo proyecto, dices, fue un, pro- bien que lo fue un- dices, fue pero un son, proyecto financiado por el Banco Mundial para generar dos procesos, el proceso de prospección minera y el cambio institucional, que incluía el nuevo marco minero que terminó que incluía desembocando en la ley la Prole imposición 1 de y las Prole 2. leyes, ¿no? Que incluía. Pero yo creo que es importante el tema de que se entregue al país dónde está esa información, dónde está esa prospección, dónde están los resultados de esas consultorías y los resultados de esa prospección. Porque probablemente lo mismo va a pasar con el préstamo del BID. Así es, pero más allá de buscar esa información, que sí es muy importante, por supuesto, disponerla, y que, como te digo, fue información que la tuvo el Estado ecuatoriano, o por lo menos ciertos representantes gubernamentales, como el señor Elizalde y todo el grupo de abogados que ha hecho pingües ganancias comprándose y vendiéndose derechos mineros, solo para que veas una cosa inédita, ¿no? Que ocurrió dentro de este marco. Como Elizalde empieza a adquirir concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor, donde ahora se desarrolla el proyecto minero Mirador, él crea a través de varias figuras, varias empresas que detentan estos derechos mineros, y entonces antes de ceder los derechos mineros a la empresa Corriente Resources, que luego cede los derechos mineros a la empresa china CRC Tongguan, ¿no es cierto? Ellos, como grupo, diríamos, detentor de estos derechos mineros, se hacen, no cobran enormes cantidades de recursos por esos derechos mineros cedidos, si no se garantizan el 2% de las regalías netas, net smeller returns, que significa que ellos tienen más ingresos que el propio Estado ecuatoriano, porque ellos no reciben, como plantea la ley minera ecuatoriana, el 5 al 7% de las regalías brutas, sino ellos se garantizaron las regalías netas. Esto quiere decir que van a recibir 2% de regalías de la empresa china cuando procese el cobre y lo refine. Y a partir de ahí, ellos van a recibir un porcentaje de las regalías obtenidas por la venta, una vez que se deduzcan los costos. Esa es la regalía neta, smelter return. Entonces, ese tipo de cosas han ocurrido. No me llamaría la atención para nada, al contrario, sería algo que no, algo que no va a ocurrir, que el grupo Novis, que entendió al inicio de este gobierno que el negocio minero era uno de sus grandes posibilidades de hacer pingües ganancias, ¿no es cierto? Extraordinarias ganancias, tenga la información privilegiada del proyecto BIT, ¿no es cierto?, para hacer la prospección minera, y entonces entregue derechos mineros a actores vinculados directo o indirectamente con sus intereses nacionales en articulación con las corporaciones mineras transnacionales. Hay que tener mucho cuidado de lo que se viene, porque vamos a ceder 8% más de los activos
del subsuelo ecuatoriano a través de la figura del derecho minero en los próximos meses. Ahora, yo te oí en una entrevista que hablabas de que el Grupo Novis, cuando para nuestra audiencia, alguien que no tenga información, el Grupo Novis es de la familia Noboa, sobre todo de la tía del presidente Noboa, que es quien le apoya a Daniel Noboa para que le dé el golpe de Estado interno a su padre Alvarito Noboa, por si acaso, ¿no? Dentro de la gestión corporativa. Tú mencionabas que había alrededor de 170.000 hectáreas concesionadas, controladas de manera documentada, digamos, por el grupo Noboa. Cuéntanos más o menos cómo se da esa triangulación. Bueno, el grupo Novis aparece, diríamos, en el radar de nuestras luchas cuando vamos descubriendo con actores vinculados también a las luchas en Canadá que tenía control sobre Adventures Mining. Entonces, Adventures Mining es una empresa que está operando en la Bolsa de Valores de Toronto, donde el grupo Novis empezó a del capital accionario en Adventures Mining, conjuntamente con otras empresas transnacionales, pero este capital importante, el 10% del capital accionario de Adventures, le permitía tener el control administrativo de esta empresa. Una empresa que básicamente estaba directamente asociado con tres proyectos. Un proyecto del grupo de Salazar Resources, otro especulador de títulos mineros que ganó su primer millón de acuerdo a la revista Líderes. Cuando le hacen una entrevista a la revista Líderes, este señor Freddy Salazar dice, bueno, yo también tenía mis acciones en el proyecto de, de la Lundin Gold, ¿no? Cuando pasó de King Ross a la Lundin Gold, ya antes pasó, ahorita se me va el nombre, eh, de Aurelian pasó a King Ross y King Ross, entonces se metió su primer millón de dólares. Salazar Resources estaba entonces asociándose con Adventures para desarrollar el proyecto en el Domo, en la provincia de Bolívar. El proyecto de Santiago, en Fierro Urco, en Loja, donde yo estoy residiendo, y el proyecto Pijilí en la zona de la Suárez. Tenía tres grandes proyectos, alrededor de 20.000 hectáreas mineras, 25.000, 26.000 hectáreas mineras. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? A partir del ascenso del gobierno de Noboa al poder, ¿no? Empieza a haber este tráfico de influencias, de esta perspectiva estratégica de manejar la política pública minera, y el presidente en persona asiste a esta conferencia internacional de especuladores mineros, de inversores mineros, la más grande del mundo, en Toronto, en Canadá, donde anuncia varias cosas, ¿no? Anuncia que van a cambiar la constitución precisamente, anuncian que firman acuerdos de garantías de inversiones para 6 proyectos mineros, proyectos que todavía ni siquiera habían pasado sus fases de consulta ambiental para fases de exploración avanzada, como pasó con Ático Mining en la provincia de Cotopaxi, en la zona de Sichos, ¿no es cierto?, en Palo Quemado y Las Pampas. Entonces, en marzo del 2024 anuncia, ¿no?, que efectivamente se iba a allanar el camino para facilitar los proyectos mineros en el país. Asiste con el presidente de la FICSH, en ese entonces David Tancamash, un personaje complejo, David Cuéntanos, Tancamash. ¿qué es Que la FICH? la FICSH es la Federación Interprovincial de Centro Shuar, justamente donde si vos ves entre el Cutucú y el Cóndor, estarían los principales intereses mineros, ¿no es cierto?, del país. Está aproximadamente el 30% del catastro concentrado en esa zona. Es de alta importancia estratégica por los minerales que hay en esas dos cordilleras. Asiste entonces a este evento, entonces anuncia Lo estas cual diría que al menos políticas favorables. un segmento de la comunidad Shuar estaría cooptado por este proyecto. Quisiera conversar sobre el tema Shuar, que es muy importante más adelante, pero sí, efectivamente, un segmento de la población Shuar está cooptada, y está cooptada después de que en el año 2009 fueron los Shuar los principales actores que lucharon contra la ley, tanto minera como la ley de agua, que favorecía el proyecto minero. Porque tenemos que hacer una autocrítica, el progresismo latinoamericano tiene que hacer una autocrítica, y va en las dos líneas, en la línea, diríamos, de haber garantizado que este proyecto minero neoliberal, por el cual perdemos soberanía sobre nuestros territorios, se instale en el país, ¿no es cierto? El gobierno, por ejemplo, de Correa, en el último año de su gobierno, invadió con 8.000 militares a Nankín. Imagínate, 8.000 militares a Nankín.
¿Por qué la población shuar votó, pero abiertamente por Noboa? Porque el correísmo y Correa enfrentó a la población shuar de manera violenta. En el año 2016, el último año de gobierno, en el último año del gobierno del señor Rafael Correa se entrega el 3% del territorio nacional a través de concesiones mineras. ¿Y dónde se entrega? 220.000 hectáreas en Cutucú, a una empresa que antes había sido beneficiaria precisamente del tráfico de concesiones en Zamora Chinchipe con 100.000 hectáreas, esta empresa Aurelia. Entonces, intervino el presidente Shuar, adicionalmente en las organizaciones Shuar, el presidente Correa, perdón. El presidente Correa intervino en las organizaciones, entonces ha sido un proceso de debilitamiento estructural a la organización Shuar desde más de 10 años. Pero quisiera tal vez ahondar sobre ello más adelante, porque hay dos elementos que debe hacer una autocrítica el progresismo. Por un lado, el modelo económico, y por otro lado, esta forma, diríamos, corporativa de intervención sobre las organizaciones sociales, debilitándolas estructuralmente, al punto de que ya no son actores con la fuerza que en un momento determinado pudieron haber enfrentado esta verdadera ola de invasiones que estamos enfrentando actualmente. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en el 25 de enero del 2024? ¿No? Pocos meses antes de que vaya el señor Noboa a Canadá, Adventures anuncia una fusión estratégica con Luminex. Y Luminex tenía aproximadamente 135.000 hectáreas de concesión minera. Entonces, gracias, diríamos, ya no se saben los detalles, pero gracias a esa posición privilegiada de Adventures Mining con el grupo Novis en vínculo con el gobierno, logran hacer esta fusión estratégica con Luminex y empiezan a controlar proyectos estratégicos con los que luego el presidente Noboa en marzo del 2024 firma estos acuerdos de garantías de inversión, por ejemplo, el proyecto Cóndor Gold en Zamora Chinchipe, ¿no? Hay varios proyectos del grupo Novis, antes Project Min, ahora Silver Corp, en el sur del país, en la cordillera del Cóndor, en Cotopaxi, en Bolívar. Entonces, de esta manera es que podemos asegurar que el grupo Novis estaría vinculado, ya luego Adventures pasa a ser una fusión estratégica en junio del año anterior con la empresa Silver Corp, ¿no? En el 26 de abril se anuncia esto en las bolsas de valores y con ello el Domo, Kimi, Chalapo pasan a ser parte, diríamos, de la gran transnacional Silver Corp, que absorbe Adventures Mining y que ejecuta el proyecto en Bolívar y tiene aproximadamente 170.000, por lo menos, concesiones mineras en el territorio nacional. Ahí, en Silver Corp, el 170.000 grupo Novis hectáreas, ¿no? En tiene concesiones mineras. importante 170.000 hectáreas de concesión minera, sí, en zonas donde vinculadas con Silvercorp, donde el grupo Novis tiene un importante, no solamente paquete accionario, sino también la administración de estas empresas. Ahora, mira, este es un tema muy, muy importante. Yo quisiera subrayar algunos temas cruciales acá, ¿no? En lo que nos acabas de contar, se ve claramente y además uno se marea, hasta vos mismo te olvidas de los detalles por cómo cambian de mano las concesiones, por la especulación. Es decir, este es fruto de un proceso que, por ejemplo, ni siquiera, para que tengan como paralelo los compañeros, las compañeras, ¿no es cierto? En el caso petrolero, siempre es obligatorio, inclusive bajo la ley de hidrocarburos, la ley orgánica de hidrocarburos redactada en el peor momento, o sea, mientras nos estaban vaciando con la crisis bancaria, los ministros Ortiz y Santos Alvite, que han repetido en distintos gobiernos a favor de los intereses de las transnacionales, redactaron una ley a favor de las transnacionales, totalmente hecha a medida de las transnacionales, y sin embargo, como parte de un estándar internacional aceptado por las propias transnacionales, consta el hecho de que cualquier cambio de propiedad tiene que ser notificado y autorizado por el Estado ecuatoriano, porque aquí se están jugando temas de muy delicada trascendencia en términos de la seguridad nacional, porque aquí, como ya estamos mencionando, no solamente está en juego los problemas, el azuzar, el exacerbar todo tipo de conflictos, porque la consigna imperial de dividir para reinar funciona en todo lado,
generar todo tipo de conflictos para terminar con el control de la propiedad, con el control del proyecto sin ningún tipo de resistencia a su agenda depredadora, sino que también se incluyen posibilidades de conflictos internacionales, conflictos territoriales, despojos territoriales. Ahora, esto ha pasado a lo largo de los siglos. El problema es que ahora exacerba, se agrava la situación por el hecho de que estamos en una disputa, la que mencionaste, Jacobo, hace un momentito, una disputa geopolítica mundial por el control de estos recursos. Entonces, el hecho de que en las bolsas de valores nadie sepa en manos de quién está, o sea, el florón está en mis manos, de mis manos ya pasó, ¿no es cierto? Y a la final no se sabe en manos de quién está, simplemente pueden terminar combinando un conflicto de escala mundial. Es decir, el Ecuador puede convertirse en un espacio de disputa de poderosísimos intereses mundiales por minerales, por recursos que no solamente que no, sobre los cuales no tenemos disposición soberana, sino que ni siquiera sabemos que lo tenemos. Por eso es tan importante el tema del conocimiento. En el tema minero, en el tema petrolero, y más aún cuando se tratan de estos insumos de las tecnologías de punta, y más aún cuando están vinculados al tema militar, el conocimiento es la parte más costosa, es la parte más valiosa de toda esta situación. Por eso yo insistiría en el tema de lo de Prodeminca y del nuevo contrato, del nuevo préstamo que se está haciendo con el BID, ¿no? El control de esa información es vital y a nosotros, como se dice vulgarmente, no nos dejan ni oler esa información. Si el Estado es el que paga el préstamo, el Estado es el que pone todas las condiciones, digamos, materiales para que se realice, y finalmente quienes terminan usufructuando son un puñado de individuos, básicamente, ¿no? Marionetas de lo que serían los verdaderos actores de este tema, que son estas grandes transnacionales que, como mencionaba al principio de esta sesión, se constituyen como los grandes operadores mundiales desde principios del siglo XIX. Son los mismos actores a través de distintos nombres. Por eso yo mencionaba inclusive en el tema petrolero, ¿no es cierto?, el hecho de que inclusive en esas condiciones aquí aparece, como bien mencionabas vos, una vanguardia, es decir, estamos de punteros en las prácticas depredatorias, ¿no? Yo creo que este es un tema que vale la pena subrayar, dejar para el debate de los técnicos, ¿no es cierto?, que se revise la historia respecto a lo que esto está pasando, porque aquí tendría que pronunciarse las Fuerzas Armadas, pues. Aquí tendría que pronunciarse la Cancillería, es decir, aquí no es un problema de gobierno y oposición, no es un problema de correístas, de anticorreístas, es un problema de unidad nacional. Nos estamos jugando literalmente la paz. Si las condiciones de relativa convivencia pacífica que hemos tenido en el último siglo pueden ser destruidas en cuestión de minutos por este cambio de manos respecto a los propietarios, digamos, finales de estos proyectos. Y en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, si es que esto no involucra hechos bélicos inmediatos, el proceso de destrucción del tejido social, el proceso de destrucción de la biodiversidad, los pasivos ambientales con los que nos quedamos son gigantescos. Y ahí viene la pregunta que quisiera que, si pudieras documentarnos igualmente, o si tienes algunas láminas, sería ideal, que sería el tema de lo que mencionabas de la autocrítica del progresismo, ¿no? Hay importantes segmentos de la población, de los intelectuales, de los movimientos sociales, que podrían caer presas de una narrativa que dice, sí, pues es el costo del progreso y en definitiva necesitamos los dólares, necesitamos los impuestos, necesitamos el empleo, necesitamos el PIB. Veamos efectivamente cuál es la realidad. Yo creo que en eso es fundamental, asimismo en términos de la autocrítica, ¿no? Porque hay que hablar con la verdad al país. Con la autocrítica hay que distinguir claramente lo que es un manejo petrolero con todos los riesgos que eso signifique, generado desde los trabajadores, los técnicos ecuatorianos que velan por el futuro del país, que quieren a su país, desde una empresa que se debe al país y que debería ser sujeta al escrutinio democrático de la población,
de lo que es una transnacional con temas mineros, inclusive en los que la tecnología, en lugar de contribuir o de reducir el impacto ambiental, lo que hacen es empeorarlo. Mencionabas hace un momentito, Jacobo, el hecho de que las nuevas tecnologías permiten rentabilizar recursos más dispersos, pero es a costa de diluir cerros enteros con toda la biodiversidad que significa y utilizando el agua potable. Entonces ese es un punto fundamental, ¿no? A diferencia de lo que pasa Así es. en el tema petrolero, aquí tenemos un horizonte en el que el espectro, ¿cómo te digo? En el más desarrollista de las mentalidades, ¿no es cierto? El espectro de lo sostenible es, con cualquier criterio técnico, te insisto, inclusive en el más desarrollista de las mentalidades, resulta tremendamente estrecho. Es decir, yo creo que hay un tratamiento radicalmente distinto en este caso, ¿no es cierto? Y que debería ser planteado. No sé si tienes alguna información al respecto. William Sacher tuvo la gentileza de presentarnos algunos datos para una de las concesiones específicas y mostraba, por ejemplo, que lo poco que daba al Estado ecuatoriano se iba porque en compensación el Estado le subsidiaba la energía, entonces resultaba ser que pagaba menos que los sectores más pobres del país por kilovatio hora. Así es, efectivamente. Me parece que se debe hacer un análisis, diríamos, desde lo epistemológico, ¿no? Desde las concepciones que animaron al progresismo, efectivamente, a poner en jaque al modelo neoliberal. Y una de las cosas en las cuales no avanzó, lamentablemente, el progresismo es en considerar un conjunto amplio de, vamos a decir, críticas y además instrumentos metodológicos que pudieran dar cuenta del bienestar en realidad. Porque si es que del Producto Interno Bruto de alguna manera se desprendería un inmediato proceso de bienestar para la población, estaríamos todos muy contentos de que el Producto Interno Bruto en Perú, por ejemplo, crezca al 7 al 8% anual, ¿no? Mientras nosotros no superamos ni siquiera el 1%, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que está pasando como correlato de ese crecimiento del Producto Interno Bruto? Que de acuerdo, diríamos, a las expresiones del relator especial de Naciones Unidas para Agua y Saneamiento, el 10% de los peruanos, 10 millones de peruanos, están con problemas de metales pesados de su sangre, ¿no? El modelo minero se implementó prácticamente, sí, si bien es cierto, hubo resistencia, pero se logró allanar el camino, que Perú además tenía una tradición minera más antigua que la nuestra, y efectivamente se allanó el camino para que se instalaran en zonas estratégicas la gran minería en el Perú. Pero ese es el saldo, diríamos, uno de los elementos del saldo o del correlato de ese incremento del Producto Interno Bruto. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿no es cierto? Tenemos efectivamente, ¿no? Un crecimiento de las exportaciones mineras en los últimos años. Pasamos prácticamente de 326 millones de dólares en el 2019 a 1.000 millones en el año 2020, a 2.000 millones en el año 2021, a 2.700 en el 2022, a 3.324 millones en el 2023 y a 3.074. Bajamos un poco las exportaciones de minerales en el último año. Solamente déjame Primera mando cosa. una cuña comercial. Tenemos también, también te invito a que veas una serie de conversaciones con un experto peruano, Ricardo Soberón, en el que menciona un estudio de la Universidad del Pacífico respecto al tema de las estadísticas que determinan o que estiman que en el caso ecuatoriano solo se reporta un tercio de las verdaderas exportaciones mineras. Así es, ese es un tema porque el proyecto minero lamentablemente se inscribe, diríamos, por un lado, una opacidad absoluta. Nadie sabe exactamente cuántos minerales saca la empresa EXA o la empresa Lundin de Fruta del Norte. De acuerdo al contrato firmado nuevamente por el señor presidente Correa, estas empresas mineras pueden sacar todo lo que encuentren, todo lo que encuentren. Entonces, si es que no hay un proceso de auditoría efectivamente de cuánto están sacando, sabiendo además que estas empresas tienen vínculos con empresas en paraísos fiscales, tranquilamente están vendiéndose entre ellos a un precio y cantidades y materiales mineros mucho menores de los que realmente están sacando. Entonces, muy probablemente eso que tú mencionas a través del estudio Soberón
es real. Aquí se ha intentado varias veces hacer procesos de auditoría, no solamente asambleístas de Zamora Chinchipe, sino también dentro del marco del último paro nacional del 2022, se llegó a un casi acuerdo con el gobierno de Lazo. Lamentablemente se cayó por un mal manejo de toda la política de acuerdos post-paro para llevar a cabo un proceso de auditoría integral del proyecto Mirador. Pero efectivamente ese es un proyecto que nadie sabe exactamente qué es lo que ocurre, ni después, diríamos, de la exportación de los minerales, ni antes de la exportación de los minerales a través de Puerto Bolívar, ni durante el proceso mismo de despliegue de las actividades que son extremadamente violentas y propias de un modelo de alta entropía, es el concepto, diríamos, a través del cual podemos empezar a cuestionar la economía convencional que solamente mira, diríamos, la transacción entre compradores y vendedores, ¿no es cierto?, entre productores o sector extractivo y compradores de minerales, y no mira cómo efectivamente el país, ¿no es cierto?, después de este proceso de extracción de minerales y de venta de minerales en bruto, primero nos estamos quedando sin los minerales. Imagínate, ¿no? Minerales que posiblemente una perspectiva incluso desarrollista, ¿no es cierto?, permitirían sostener, qué sé yo, en el marco de ese discurso, diríamos, la idea de industrias básicas en el país. Nos quedamos sin cobre, nos quedamos sin oro, sin Como molibdeno, nos quedamos referencia sin a los zinc. compañeros, hace 150 años en Chile, que además de una tradición que hasta el propio Pinochet respetó, Parcialmente. la explotación del cobre incluía el procesamiento del metal, el valor agregado en territorio chileno y la producción de medios de producción a través de la maestranza dentro de Chile. Acá en el Ecuador se llevan A el tal lodo. punto, Acá en el a Ecuador tal se punto llevan de el lodo y que no sabemos exactamente, como bien mencionaba Jacobo hace un momentito, no sabemos exactamente, dicen 5 partes por millón en el contrato, y no sabemos si son 6, porque no hay nadie que esté en la capacidad de hacer esa auditoría, de chequear cuántos lo que en realidad están llevando. se están llevando posiblemente uranio, se están llevando además tierras raras, que eso sí dice en el contrato, este es uno de los minerales ahorita más codiciado, diríamos, dentro de la tecnología de punta de inteligencia artificial. 92% de varios estados de Brasil están destinados, imagínate, a la exploración minera para encontrar tierras raras, cuya explotación requiere de enormes zonas, 45.000 kilómetros cuadrados, por ejemplo, de intervención, una cosa demencial. Entonces, efectivamente, eh, son procesos opacos que sí están incrementando las exportaciones, que están incrementando el PIB, pero todavía en términos relativos, en términos muy marginales, ¿no? Estas dos minas y esta exportación no representan ni Y el no diez por tienes, ciento de las no tienes exportaciones exactamente totales del país. cuánto quedó para el país, cuánto quedó en impuestos, cuánto quedó en empleo, cuánto quedó en salarios. Aproximadamente, según datos del Banco Central, 2.000 millones de esos 3.000 millones, serían producto de estas dos grandes minas, 2.000 millones de dólares, ¿no? De exportación. Según el contrato minero, la regalía, que es el concepto, diríamos, por el cual el Estado, diríamos, cobra un determinado valor por el recurso mineral, la regalía minera, ¿no? Es de entre el 5 y máximo el 7-8% de regalías. Se está aproximadamente cobrando el 5,5-6% de regalías, ¿no es cierto? Entonces, de 2.000 millones son 120 millones de dólares los que está recibiendo el Estado. 120 millones de dólares, con un presupuesto general del Estado de 30.000 millones, ya más o menos te podrás imaginar cuán grande es la contribución del sector minero. Si es que a eso le agregas el resto de impuestos que pagamos todos, porque todos pagamos impuesto a la renta, todos pagamos IVA, tasas municipales, etcétera, podría estar sumándose un poco más, ¿no es cierto? Di tú hasta 300 millones de dólares, ¿sí? Pero efectivamente, en realidad, el concepto que nos interesaría aquí rescatar es que se está cobrando alrededor de entre 5,5 y 6% de regalías por las exportaciones de los minerales. Los otros 1.000 millones corresponderían a pequeña minería y a un gran rubro que es minería ilegal, que sale a través de canales oficiales, que se reporta como exportaciones a través de empresas formales, que pasan a través, diríamos, de la vista y paciencia de toda la economía formal, es decir, los bancos, etcétera, y efectivamente nadie dice nada, nadie dice nada sobre su origen.
Entonces, ahorita, nuevamente, en el marco, diríamos, de esta estrategia, que parece ser que es un tema sobre el cual tenemos que profundizar enormemente en el país, que es la instalación de la violencia y los sentidos para la guerra interna y la ocupación militar de Estados Unidos sobre territorio ecuatoriano. Efectivamente se están instalando estas narrativas, ¿no? De la espectacularización de la violencia, donde están los buenos, de todo está el G.I. Joe, está el Rambo, está el ministro de Defensa que dice 1, 2, 3, actívese y lanzan misiles solo vistos en las guerras de Medio Oriente o de Europa, nunca vistas acá en territorio ecuatoriano, nunca en la historia, ¿no? Para combatir a la minería ilegal, cuando esta minería ilegal podría ser asfixiada. Pero ese es otro tema. En No, no, relación, es que es un diríamos, tema, a los... sigue, continúa, por favor, está importantísimo, porque además solamente le pongo como nota al pie de página que ese espectáculo, ¿no es cierto?, que es parte de la campaña electoral de Noboa, le costó al país un ojo de la cara. Lanzar uno de esos misiles es carísimo, es carísimo. O sea, este tipo de shows, ¿no es cierto?, están planteándose una situación en la que primero ojalá no haya habido ni una sola persona, porque aquí en el Ecuador no hay pena de muerte. Y obviamente si es que había alguien que estaba las inmediaciones, lo menos malo que le puede haber pasado es morirse. Pero el problema es que eso, además de los costos humanos, plantean una situación gravísima para el país por el despliegue, porque además el despliegue continuó. Recuérdese ustedes del feriado. Entonces dijo, no, es que lo que pasa es que fue el día de de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Aquí en Quito hubieron vuelos rasantes viernes, sábado y domingo, ¿no? Con el pretexto de esa situación. Pero otros decían, no, es que es el efecto subliminal para justificar que están buscando al Fede que se escapó, ¿no? Que se escapó y no pueden decir que es porque fue durante el paro, ya fue cuando se acabó el paro. Entonces, yo creo que es muy importante el ubicar este tema que tú mencionas, la espectacularización de la represión, porque es parte de la escalada del amedrentamiento a la sociedad, a los sectores populares, pero también a todo tipo de oposición, pero también en el marco de este proceso de constituir esta carta de la esclavitud que quiere Noboa, ¿no es cierto?, a su medida. Ahora, yo creo que es fundamental el ubicar estos detalles que estás mencionando. Ojalá hubiera cómo discutir públicamente con estas cifras, porque esto puede cambiar a buena parte de los sectores desarrollistas, puede cambiarle totalmente la opinión en el momento en que se vea claramente cuál es el efecto real de esta cuestión. Más aún cuando en los últimos 3 años, en los últimos 4 años, el precio del cobre en el mercado internacional se ha multiplicado por 5 y el precio del oro por 3. Y entonces Efectivamente, este es un tema, y solamente pongo la referencia final y con esto acabo. Pongo la referencia de que cuando pasó algo similar hace 20 años, en todo el mundo, inclusive en los Estados Unidos, hubo una revisión de los contratos por el hecho sobreviniente, y esto lo acepta tanto la jurisprudencia anglosajona como más aún la jurisprudencia latina, ¿no es cierto? Que cuando hay un efecto sobreviniente, este aumento brutal de los precios, recuérdense que en el año 2006 el Ecuador pasó, a mí me cupo el honor de participar en ese proceso, pasó la ley 2006-42 que permitió cobrar, cuando se cobró 2 años después, en el 2008, en el gobierno de Rafael Correa, porque también hay que señalar esas cosas, ¿no es cierto? Se cobró esa ley y significó más de 4 veces todo el impuesto a la renta del país, y eso permitió aumentar la inversión productiva, la inversión pública de 3-5% que había sido en los 30 años previos al 13.4% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces yo creo que es importante ubicar que sí es posible tener otro tipo de versiones en el asunto que podría ampliar el frente de movilización en defensa de la patria. Y yo creo que es importante el sí, recuperar a la patria. sí, hay que recuperar la patria, lamentablemente no fue recuperada. En el lapso, diríamos, del 2009, que fue formulada la ley minera, hasta el año 2017, la ley minera fue reformulada en varios aspectos para favorecer al sector corporativo en más de 7 oportunidades. Y una de las cosas que precisamente fueron modificadas por presión de la la Lundin Gold, ¿no es cierto?, fue precisamente este concepto de ingreso extraordinario,
Para ellos no se podía hablar de ingresos extraordinarios cuando el metal subiera de precio más allá de lo establecido en los contratos. No se podía hablar de utilidades extraordinarias, ¿no? Porque efectivamente todavía no se devengaban todos los costos. Y entonces hizo que efectivamente la ley del 2009, que contemplaba una distribución soberana para el país cuando los precios del mineral subieran por encima de lo pactado en los contratos, en una proporción de 70-30, 70 para el Estado, 30 para la empresa, ¿no? Se viera de alguna manera soslayada, se viera de alguna manera suspendida hasta que la empresa efectivamente pudiera cubrir los costos de inversión. Ahora, en la Es decir, Constitución, Jacobo, si, acláranos de este punto, en la Constitución se menciona algo de que al menos del 50% para el Estado, ¿no? sí, pero en la práctica, si es que vos ves la contabilidad simplemente financiera, no está cuadrando, Ya, eso, pero no está cuadrando ese no eso. es un tema trivial. A ver, vamos, aquí tenemos que ubicar el tema de la pirámide de Kelsen, y eso está en el artículo, creo que es 400, vaya, 425 de la Constitución, se me fue ahorita, pero es fácil, está en los 400 y pico. El que se plantea que hay una jerarquía en las normas legales, y en la más alta está el bloque constitucional, empezando por la Constitución. Entonces aquí no se puede, insisto, no se puede argumentar que en el contrato se puso esto, porque el contrato tiene que incluir la ley y la constitución, y tampoco se puede argumentar que en la ley se cambió esto otro que contradiga la constitución, porque en una contradicción entre la constitución y las leyes, así sean leyes orgánicas, siempre prevalece la constitución. Entonces yo creo que ahí está un punto, ¿no es cierto?, que podría convertirse en un espacio de convergencia, que en lugar de ver los puntos que nos dividen, deberíamos ver cómo nos unimos los ecuatorianos para rescatar la patria. Ahora sí, si es que antes no se lo he hecho. No, me parece muy bien como un ejercicio efectivamente de acumulación de fuerzas, pero sin duda necesitamos hacer ese ejercicio autocrítico en términos más amplios, de tal manera de que se amplíen, diríamos, por lo menos política, filosóficamente, los sentidos frente a lo que está en disputa. Porque no solamente es Ecuador, es Brasil, es Argentina, es Bolivia. Entonces, todo el sector progresista latinoamericano, en vez de haber acusado a los sectores que estábamos en oposición a este tipo de proyectos, como ecologistas infantiles, indigenistas infantiles, deben considerar efectivamente con seriedad lo que significó desmantelar desde sus gobiernos a estos sectores sociales que ahora no pueden enfrentar con toda la fuerza al modelo neoliberal de devastación que está viniendo. O no podemos enfrentar a los beneficiarios del régimen de concesiones que fue instaurado o ratificado por los progresismos. Entonces debemos de alguna manera ampliar la crítica de tal manera de efectivamente no solamente hacer de alguna manera cuerpo común frente a violaciones indudables de la Constitución, de eso partimos. Partimos de que efectivamente la Constitución está siendo violada sistemáticamente. Este sería otro aspecto, ¿no?, donde la Constitución está siendo violada. Todo ingreso extraordinario debió haber sido, de acuerdo a la ley del 2009, distribuido en términos proporcionales, 70 para el Estado, 30 para las empresas, pero la propia ley se modificó durante el propio gobierno de Correa para postergar, para patear eso hacia el futuro, hasta cuando las empresas ya no hablen solamente de ingresos extraordinarios, sino de utilidades extraordinarias en función de mengar todos los costos de inversión. Algo que puede ocurrir al final del periodo con lo opaco que es efectivamente el proyecto minero. Ahora, si es que nosotros incrementamos, diríamos, el cuestionamiento y decimos, no solamente se trata de grandes agregados macroeconómicos del Producto Interno Bruto, de la exportación, porque de lo que se trataría sería más o menos de entender cómo los flujos monetarios de esas exportaciones nos están beneficiando. Están eventualmente, por eso yo te decía, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En términos de una perspectiva convencional de desarrollo, nosotros como país, bajo el modelo vigente, estamos quedándonos sin minerales. Estamos quedándonos sin oro, sin plata, sin cobre para las industrias básicas. Estamos exportando en bruto y nos estamos entonces perdiendo patrimonialmente y estamos con ello perdiendo el costo de oportunidad de lo que podría ser a futuro desarrollar ello desde una perspectiva eminentemente desarrollista. Ahora, si es que vos incorporas eso, el costo de oportunidad asociado, diríamos, a la destrucción de los otros recursos estratégicos que están en juego, como es el agua y la biodiversidad, la proyección que nosotros de alguna manera hacemos es que si es que el modelo minero en Mirador
¿no es cierto? Que es un modelo minero que en primer lugar se expande. Imagínate que esta empresa china, que no está ahí por asuntos de geopolítica, ¿no? Si es que la empresa china está ahí, es principalmente por un asunto de mercado de valores, porque la empresa canadiense le vendió a los chinos sus derechos mineros, ¿sí? Les vendió en 640 millones de dólares, el Estado no recibió nada, y lo hizo en pleno mandato constituyente, en pleno Igual proceso pasó con la constituyente. Oxy, acuérdate, ¿no? Igualito pasó con la Oxy. Igual pasó con la otra empresa, la otra empresa que opera en Fruta del Norte, 100.000 hectáreas vendidas a 1.000 millones de dólares, el Estado no recibió un centavo en pleno proceso de la ley minera nueva. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los chinos tienen un distrito de aproximadamente 60 kilómetros, entonces no están satisfechos solamente con la explotación de un yacimiento. A Mirador le tiene que seguir Mirador Norte, y después la Florida, y después San Carlos, y después Pananza. Entre San Carlos de Pananza, que estaría en el extremo sur, extremo norte, y el proyecto Mirador, habrían por lo menos unos 10 proyectos a gran escala. Si es que a eso le sumas los intereses de la empresa Aurelian, ahora de Silvercorp con el presidente Noboa, etcétera, estamos hablando de que la cordillera del Cóndor se va a constituir un gran distrito minero, tal y como está ocurriendo en otras zonas del continente. Y entonces, evidentemente, el recurso estratégico que estamos perdiendo, que no está contabilizado en las cuentas nacionales, es el recurso asociado con la biodiversidad y con el agua. Y con, obviamente, Los pasivos ambientales, ¿no? los territorios los territorios de los pueblos indígenas. Pero aquí yo quería ponerlo en términos económicos más que como un pasivo ambiental, como otro recurso estratégico que podría devenir en otro futuro posible para la región y otro futuro posible incluso económico para la región. Es decir, si se activara, por ejemplo, una economía de la biodiversidad, una economía del agua, una economía de la ingeniería genética adecuadamente desplegada desde el conocimiento estratégico de los SWAT, definitivamente se ampliarían las posibilidades de futuro y no ocurriría lo que está ocurriendo actualmente, que se restringen las posibilidades de futuro, se introduce una mega entropía en la región, un desorden papal, se destruyen los sistemas acuáticos y se afecta, ahí sí, bajo el concepto de pasivo ambiental, los procesos de sostenimiento de la vida de la cuenca del río Santiago, de la cuenca del río Morona, de los pueblos Shuar del Ecuador y del pueblo y del Perú y del Amazonas en su conjunto. Entonces, si es que hacemos esas contabilidades, ¿no? Efectivamente, el proyecto minero no va a ser rentable en términos ni financieros ni económicos patrimoniales, lo que dice Sacher. Sacher estudia un concepto que es central, ¿no es cierto? Son los flujos de materia y energía, ¿no? Los flujos de materia y energía hacen que, en términos concretos, nosotros seamos exportadoras de productos con alto valor energético y nos quedemos con territorios destruidos energéticamente, ¿no? Por otro lado, estas empresas son altamente demandantes de agua, ¿no? Más o menos los cálculos que hace William, que es además hidrólogo y climatólogo, y además PhD en economía, es que efectivamente el 83% del consumo de agua diario de Cuenca sería el equivalente al consumo de la empresa Mirador, ¿no? El consumo de energía de Mirador y de Fruta del Norte sería el equivalente a una ciudad de más de 2 millones de habitantes. ¿Podrías repetir el consumo Entonces, de agua de Mirador? ¿Cuánto era? diariamente consume el 83% del consumo de la ciudad de Cuenca, Ah, ya. ¿no? Entonces, de cada 100 metros cúbicos que consume Cuenca, ¿no? 83 metros cúbicos consume también Mirador. 83% de lo que consume Cuenca diariamente consume Mirador. El consumo de energía de estos dos proyectos es el equivalente al consumo de energía de una ciudad de 2 millones, de más de 2 millones de habitantes, ¿sí? Aproximadamente 100 megavatios, 120, 110 megavatios diarios, por hora, perdón, de energía. Entonces, efectivamente, son proyectos que requieren mucha material, mucha agua, ¿no? Y al mismo tiempo, por ende, generan mucho desperdicio. La economía convencional no considera estos dos factores: consumo de energía, de materiales, ni la generación de desechos.
Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, introdujéramos un concepto que lo han desarrollado algunos economistas, por ejemplo, Herman Daly con el concepto de el crecimiento empobrecedor, es decir, cada vez que crecemos, que exportamos, al mismo tiempo perdemos pasivos, perdemos patrimonio, perdemos pasivos o ganamos pasivos ambientales y perdemos opciones de futuro. Entonces, este Producto Interno Bruto que nos hace crecer en 1, nos hace retroceder en 5. Deberíamos llegar en un momento determinado a hacer una contabilidad nacional que interpele la noción entonces del desarrollo desde una perspectiva mucho más amplia, y creo que ese es un gran desafío para el pensamiento político, ideológico de izquierda en el continente, ¿no? Es fundamental ubicarnos desde esa perspectiva para radicalizar muchos de los planteamientos que el propio Rafael Correa los ubicó en su libro de Banana República, la no república, ¿no es cierto? Entonces, cuando cuestiona estos grandes agregados macroeconómicos, pero que lamentablemente ya en la práctica, en la geopolítica concreta, terminaron siendo flexibilizados o soslayados en la ejecución ya del comando de este país. Comando del país que lamentablemente, como todo enclave, como nos decía Marini, teórico de la dependencia, fundamental, enclaves económicos como los mineros hacen que el territorio pierda el control estratégico de la dirección de la economía. El control estratégico de la dirección de la economía es delegado, diríamos, de la iniciativa transnacional, y con ello el territorio y el país pierde control sobre el territorio. Entre otros conceptos, el desarrollo del norte implica el subdesarrollo de nuestro continente. Es exactamente lo que está ocurriendo con este tipo de modelos mineros. Habría que preguntarse finalmente, Pedro, si es que como campo de izquierda podríamos pensar en una minería soberana, en un tipo de minería soberana, en un tipo de ejercicio de minería soberana, posiblemente de pequeña escala y con control social, pero pensar en una minería a gran escala donde no tenemos el control monopólico que sí lo tienen las transnacionales sobre la tecnología es imposible. Y lamentablemente fue el modelo por el cual se optó en el progresismo y que actualmente está siendo beneficiario las élites de este país. Consideraciones cruciales, Jacobo. Yo creo que el debate es indispensable en el país, en su conjunto, con la participación de las universidades, de los colegios profesionales, pero como bien mencionas, a toda fuerza progresista de izquierda del campo nacional popular que tiene que clarificar el asunto de manera fundamental. El marco metodológico, los elementos teóricos que estás aportando se constituyen sin duda elementos que permitirían tener un campo común, un lenguaje común de debate. Y ese debate tiene que hacérselo sobre la base de la verdad. Ojalá este modesto programita haya contribuido a eso. Por lo pronto, cerrémoslo acá, Jacobo, y me pongo a tus órdenes para futuras conversaciones. Un gran abrazo. Muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias. Contigo estuvimos cerca en algún momento determinado con una de las iniciativas que quedó también trunca, porque después del proceso de auditoría de la deuda externa, lamentablemente no hubo un solo responsable, no hubo una sola persona que se encarcelara, no hubo una sola devolución. Tal vez algún proyecto que ya estaba previamente identificado como deuda ilegítima por parte de los noruegos se logró efectivamente rever, pero en realidad ahorita nos vemos enfrentados a un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional lleno de condiciones lesivas para los intereses nacionales que debe ser auditado. Hoy más que nunca debemos retomar la idea de las deudas ilegítimas, debemos retomar el tema de las auditorías integrales de la deuda externa y entre ellas de este tramo último que ha permitido que el Fondo Monetario Internacional nuevamente dicte medidas de orden económica lesivas para los intereses de todos los ecuatorianos. Así que será un honor, Pedro, fortalecer esta perspectiva crítica desde el campo popular nacional, como tú mencionas. Un gran abrazo, hasta la próxima.